Hola, soy Steven Hernández. Os voy a hablar sobre 6 temas de la Segunda Guerra Mundial. Esos temas son: auge de los fascismos, totalitarismos, antecedentes, causas, alianzas, bandos, desarrollo del conflicto y etapas, holocausto, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tratados de paz, ONU. Primero vamos a empezar por auge de fascismos y totalitarismos. Y también os voy a hablar sobre antecedentes y causas, ya que está bastante relacionado. Características del fascismo: Estado por encima del individuo, nacionalismo agresivo, antiliberalismo y anticomunismo, intervencionismo, obediencia ciega, militarismo. Surgió en Italia. Con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se proclamó la República de Weimar. Malestar en Alemania, tras asumir las duras condiciones de paz del Tratado de Versalles, donde se le exigía unas fuertes reparaciones y perdía territorios. No aceptaron el Tratado de Versalles, lo que estimuló el revanchismo. Tuvo una posguerra de miseria, paro y hambre. Adolf Hitler no aceptó la derrota de la Primera Guerra Mundial, así que en 1920 ingresó a este partido, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Tenía una ideología fascista, utilizó la demagogia, acusó a los responsables de la guerra como los judíos y comunistas. Estuvo el ejemplo de la crisis de 1929, donde se cerraron fábricas y hubo descontento social. Población atraída por partidos extremistas, burgueses arruinados y campesinos se atrayeron por las promesas nazis, y la mayoría de intelectuales y obreros por las promesas socialistas, o sea, el Partido Comunista. El partido nazi empezó a tener ayuda de las importantes personalidades industriales, y con ello, ayuda económica. En las elecciones de 1932 consiguió 13 millones de votos. En 1933 se proclamó a Hitler canciller. El fascismo italiano y nazi alemán desafiaron a la SDN, la Sociedad de Naciones. En los 30, estados autoritarios agredieron, como Japón en la costa de China, Italia, que ocupó Etiopía, Alemania, que ocupó Austria y exigió Checoslovaquia por la minoría alemana, e Italia y Alemania, que intervinieron en la Guerra Civil Española. Ante la política agresiva de los regímenes autoritarios, las democracias se mantuvieron al margen. La debilidad de las democracias y el fracaso de la Sociedad de Naciones condujo a la guerra. 1938, Conferencia de Múnich. Hitler promete frenar su avance, pero mintió. Alianzas, bandos, desarrollo del conflicto y etapas. Alianza y bandos. Había dos alianzas: el eje Roma-Berlín, que se firmó en 1936 entre Alemania e Italia. Ese mismo año, Alemania firmó con Japón el pacto anticomunista y el bando de los aliados, Francia y Reino Unido. Etapas y desarrollo del conflicto. Hitler inició la Guerra Relámpago y Polonia se hundió en 3 semanas. En 1940, las tropas alemanas invadieron la mayor parte de Europa Occidental. Batalla del Atlántico. Impedía la llegada de suministros a los británicos. Conquistaron el norte de África, también Yugoslavia y Grecia. Hitler lanzó la Operación Barbarroja y atacó Rusia. Esto hizo que la URSS se uniese a los aliados. Japón destruyó la flota estadounidense Pearl Harbor. Esto hizo que Estados Unidos se metiese en la guerra, en el bando de los aliados. Las ofensivas aliadas. Se frenó el avance japonés en el Pacífico. Batallas de Midway y Guadalcanal. Británicos derrotaron el Alamein de los alemanes, y a los mismos en Túnez. El primer gran fracaso de Hitler, el asalto sobre Stalingrado. La liberación de Europa con el desembarco estadounidense en Normandía. Alemania capitulaba. Japoneses kamikazes y la bomba atómica sobre las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Los movilizados fueron muy numerosos, 50 millones de militares y 100 millones contando civiles y guerrilleros. El Holocausto, persecución y detención, campos de concentración para imponer realizar trabajos forzados. En 1940 los judíos en Polonia obligados a vivir en guetos. En 1941 masacre. Y en el 42 la solución final, un gran exterminio. Vivían en una tortura sistemática, apenas alimentados, sometidos a experimentos médicos. La cámara de gas, apariencia de salas de ducha. Cerrada la cámara, esperaban desnudos, agua de las peras, que pronto saldría gas, que saturaría el aire. Consecuencias: un terror por los bombardeos. Se implantó un régimen de violencia y terror. Más de 50 millones de humanos murieron. La mitad correspondiente a la URSS. La mitad de las víctimas fueron civiles, comparado con el 5% de la Primera Guerra Mundial. Destrucción de materiales, destrucción de fábricas. Se quemaron cultivos y bosques, lo que supuso una drástica reducción de la producción de los países beligerantes. Países al margen, como Canadá, Australia o Suecia, se convirtieron en suministradores y obtuvieron un gran beneficio económico. El impacto moral. En la civilización europea se impuso a lo largo de 6 años una cultura de crueldad y violencia. Los juicios de Nuremberg. Vencedores impulsaron un tribunal con el derecho de crímenes contra la humanidad. Se creó la ONU, Conferencia de San Francisco. Realizaba tareas humanitarias y mediación en conflictos. Pretendía la cooperación y la paz. En 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Órganos del gobierno: Asamblea General, Consejo de Seguridad, donde los miembros tienen derecho a veto, y la Secretaría General, en Nueva York. La ONU en la actualidad. 2000 aprobó la Declaración del Milenio y misiones de paz, como cascos azules. Esto es lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Adiós.